para todos. Estamos completamente agradecidos por su asistencia y por su participación en este 19º Simposio de Alergia y Neumología. Vamos a iniciar con la primera sesión de este maravilloso simposio con la temática de neumología infantil. Y tengo el gusto de presentarles al doctor Hernando Pinzón, que es pediatra e infectólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, director médico del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja de Cartagena, jefe de Departamento de Pediatría de la Universidad de Cartagena y presidente de la Asociación Colombiana de Infectología Pediátrica Capítulo Caribe. Él nos va a presentar su maravillosa ponencia titulada Neumonía en la infancia temprana, precisando su diagnóstico y su tratamiento. Bienvenido, doctor Pinzón. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, agradezco mucho a los organizadores de este simposio por la invitación y de manera muy especial a José Miguel. Desearles a todos ustedes un simposio bien agradable, de mucho aprendizaje, y a nuestros amigos que vienen del exterior y de otras ciudades de Colombia, una feliz estadía en Cartagena. Yo me propongo que en los siguientes 20 minutos, tratar de hablar de esta entidad. Es decir, nuestros pulmones se ven constantemente expuestos a una mezcla de gases, de partículas y de microorganismos que constituyen el aire que inspiramos. El desarrollo de una infección pulmonar realmente lo que nos indica es que algo en los mecanismos de defensa de ese huésped han fallado, que muy probablemente nos hemos infectado por un microorganismo muy virulento y que también muy probablemente el inóculo puede ser demasiado alto. La incidencia de neumonía varía dependiendo de los grupos etarios y si habitamos en países ricos en recursos o en países pobres en recursos. La Organización Mundial de la Salud estima que se producen anualmente un total de 160 millones de casos de neumonía, lo que conduce a una cifra exageradamente alta de fallecimientos, aproximadamente 2 millones de casos. Y además consumen una inmensidad de los recursos de la salud, ya que aproximadamente el 40% de todos los casos de neumonía ameritan hospitalización. Entonces, ¿me das la siguiente, por favor? Bueno, aquí tenemos esta diapositiva, que fundamentalmente lo que nos dice es esto. Hombre, los 15 países en el mundo, ¿verdad?, producen las 3/4 partes de todos los fallecimientos por neumonía. Imagínense, solo 15 países. En 15 países se produce aproximadamente las 3/4 partes de los casos y los fallecimientos por neumonía en el mundo. Esto es una cifra exageradamente alta. En los países pobres en recursos, la probabilidad de tener neumonía es 10 veces mayor y la probabilidad de morirse aproximadamente 2000 veces mayor que los niños que viven en países con recursos económicos suficientes. Bueno, pero ¿cómo lograron estos países solucionar esos problemas? Hombre, en parte porque no se roban los recursos, porque los recursos de la salud deben estar destinados a lo que debe ser, a la consecución de antibióticos, a la producción de vacunas y fundamentalmente el mayor logro para disminuir la mortalidad y la incidencia de neumonía en estos países ha sido una mayor cobertura
en los servicios sanitarios, mayor y mejor cobertura en los servicios sanitarios para la población infantil. Eso ha sido el éxito de estos países. Deberíamos estar trabajando en eso. Dame la siguiente, por favor. Bueno, miren, esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Aquí son las causas, aquí están incluidas todas las causas de mortalidad en el mundo. Y fíjense ustedes cómo la neumonía, todas las causas en todas las edades, es la primera causa de mortalidad en niños menores de 5 años y que solo es superada por las complicaciones de la prematurez. Este es un escenario increíblemente desfavorable para nuestros niños. La siguiente, por favor. Bueno, estoy seguro que no me van a creer esto. Se presentan 160 millones de casos de neumonía en el mundo. Y aunque parezca increíble, la definición de neumonía está sujeta a múltiples controversias. La definición es difícil, porque, y estoy seguro que lo que vamos a intentar, cómo vamos a intentar definir la neumonía en este momento, va a generar controversia. Miren, la neumonía puede definirse como una infección del tracto respiratorio inferior, normalmente acompañada de fiebre y síntomas respiratorios, y afectación del parénquima pulmonar. Y esta afectación del parénquima pulmonar puede ser detectada por examen físico o por la aparición de infiltrados en la radiografía de tórax. Pero esta es una diferenciación entre neumonía adquirida en la comunidad y neumonía asociada a los cuidados de salud que tienen un pronóstico y una etiología diferente. Dame la siguiente, por favor. Bueno, miren esto. Aquí traigo esta diapositiva y miren que es de este libro que todos hemos leído. Y esto nos sirve, nos ayuda, pero no nos hemos preguntado si verdaderamente la prevalencia de los agentes etiológicos en neumonía es la realidad. ¿De dónde salen estos datos? Estos datos salen de estudios que han hecho diferentes investigadores que hecho en poblaciones y en regiones diferentes, y utilizando además métodos microbiológicos diferentes que tienen una sensibilidad y una especificidad diferente. O sea, ¿cuál es el estándar de oro para hacer diagnóstico de neumonía? Hombre, es el cultivo del parénquima pulmonar infectado, y esto se obtiene a través de medidas invasivas, pero no lo hacemos. Esto es casi que imposible hacerlo. ¿De dónde salen estos? Esto sale de estudios en donde utilizan métodos de laboratorio que nos dan una evidencia indirecta de estos agentes etiológicos. Estos estudios, ¿cuáles son? El cultivo de las secreciones nasofaringeas, la PCR, la serología, los hemocultivos, ¿verdad? Pero no podemos afirmar que esto sea verdaderamente lo que ocurre, la verdadera prevalencia. Además de eso, esos estudios también tienen dos problemas. Y es que en un porcentaje altísimo, 35% de los casos, no se puede establecer en esos estudios el diagnóstico o la presencia del agente etiológico. Y además de eso, entre el 30 y 40% de las veces existe más de un germen o existe coinfección. Pero ante ese panorama un poquito desolador, aparece una luz al final del túnel. Y es que los estudios realizados con diferentes trabajos de investigación permiten observar una tendencia creciente y sacar conclusiones que pueden apoyar unas conclusiones que tienen fuerza, como por ejemplo decir que neumococo es el principal agente bacteriano de las neumonías bacterianas típicas en niños menores de 5 años. Eso es verdad. Segundo, que los virus por sí solos representan aproximadamente el 40% de todos los casos de neumonía.
y que son mucho más frecuentes las infecciones virales o las neumonías por virus en niños menores de 5 años. Que Mycoplasma pneumoniae y esta Chlamydia pneumoniae son las bacterias más frecuentes en niños mayores de 5 años. Que Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza y neumococo son los agentes etiológicos más frecuentemente relacionados con niños que tienen neumonía y se hospitalizan y además asociados a muerte. Eso es lo que actualmente tenemos. Dame la siguiente, por favor. Bueno, como encontré ese dato de que el 40% de los virus en niños menores de 5 años es la etiología de las neumonías, quisimos averiguar qué era lo que pasaba en Colombia. Y miren ustedes, este es Sibigila. Aquí están todos los virus respiratorios en Colombia. Este es 2018. En las 52 semanas encontramos que circularon todos en el país, todos los meses. Y que además desde la semana 14 a la semana 30, las infecciones virales por estos virus respiratorios superaron los canales epidemiológicos. Es decir, nosotros tenemos una gran cantidad de neumonías producidas por virus. Y tenemos que analizar si lo que estamos haciendo en la utilización de antibióticos a todos los pacientes con neumonía lo ameritan. Pero bueno, dame la otra diapositiva. Miren este artículo. Este es New England Journal. Es un artículo que deberíamos leer todos, porque nos permite ubicarnos realmente y nos permite sacar estas conclusiones. Dame la siguiente, por favor. Miren lo que encontraron. Este es un artículo que se realizó en 2 años y medio en 3 ciudades diferentes de los Estados Unidos y se incluyeron 3.300 niños. Miren las conclusiones. Que la carga de hospitalización fue mayor en niños menores de 5 años. Esto lo sabemos. Las pruebas de diagnóstico para patógenos múltiples revelaron un patógeno en el 81% de los casos de neumonía adquirida en la comunidad. Y de ese 81%, el 73% fue de etiología viral y el 15% bacteriano. Que el virus sincitial respiratorio fue el más frecuente, como también es muy frecuente en nuestro medio, sobre todo en niños menores de 5 años. Pero aquí en Colombia circulan todos. Y hay una detección creciente de adenovirus que causan neumonías severas y complicadas, sobre todo los serotipos 3, 7 y 21. Pero además hay virus como los bocavirus, los parechovirus, que también van en incremento. Fíjense, todos los virus que encontraron en los Estados Unidos, en ese trabajo, también circulan en Colombia, los coronavirus, los parainfluenza, los influenza. Dame la siguiente, por favor. Ojo, la sensibilidad de las pruebas diagnósticas en la actualidad no es óptima. O sea, es coincidente con las aseveraciones que se hicieron anteriormente. La detección de patógenos en frotis nasofaríngeo u orofaríngeo con PCR podría representar una infección limitada al tracto respiratorio superior o estar en fase de convalecencia. Es decir, que lo que estamos diciendo que sean las etiologías probablemente no lo son. La detección puede no demostrar causalidad. Esta es otra conclusión fuerte. Y miren esto, la superposición sustancial de las características clínicas y radiológicas de la bronquiolitis, hiperreactividad bronquial y la neumonía en niños pequeños es muy grande. Es decir, muchas veces decimos que se trata de neumonía y es una bronquiolitis, decimos que se trata de neumonía y es una hiperreactividad bronquial, o puede presentar el paciente bronquiolitis y terminar en una neumonía. No podemos, por la clínica y por la radiología, muchas veces distinguir entre estas entidades. Dame la siguiente, por favor. La baja prevalencia de la detección de bacterias probablemente refleja esto: la efectividad de las vacunas conjugadas de neumococo, hemófilos influenza, o también puede revelar poca sensibilidad en las pruebas diagnósticas. Es decir, desde que aparecieron las vacunas conjugadas de neumococo y de hemófilos influenza, la mortalidad y la prevalencia de estos gérmenes resistentes a los antibióticos disminuyó de manera dramática a partir del año 2000. La siguiente, por favor. Bueno, José Miguel Escamilla
y su grupo de investigadores encontraron estos factores de severidad en neumonía. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué factores agravan estos cuadros? Entonces encontró que la no lactancia materna en menores de 6 meses es un problema severo. Produce en niños con neumonía cuadros más severos. La prematuridad, las enfermedades cardíacas, los esquemas de vacunación incompleta y que el neumococo aislado en sangre es un factor de riesgo. Llama la atención que en ese trabajo ellos no encontraron que la anemia de células falciformes, y sabemos que tener anemia de células falciformes es un factor de riesgo para el desarrollo de neumonías severas. La siguiente, por favor. Bueno, este es otro problema. ¿A quién le debemos solicitar radiografía? Es totalmente cierto que la presencia de infiltrados en una radiografía de tórax en niños que tienen evidencia clínica de neumonía, eso ayuda al diagnóstico. Pero también es cierto que los niños con infección leve y sin complicaciones, en quienes hemos decidido el manejo ambulatorio, no es necesario la confirmación radiológica del diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad. O sea, limitemos el uso de estas imágenes en pacientes que no lo ameritan. Dame la siguiente. Entonces, bueno, ¿a quién le debemos solicitar eso? Hombre, le debemos solicitar a estos pacientes, a los que tienen enfermedad grave, a los pacientes que tienen en quienes queremos confirmar o descartar el diagnóstico de neumonía, el paciente que está dudoso, ¿será o no será neumonía? Los pacientes que tienen, cuando queremos evaluar las complicaciones, el paciente que tiene historia de neumonía recurrente, ese sin duda necesitamos hacerle una placa. La exclusión de otras explicaciones alternativas para la dificultad respiratoria, como la aspiración de un cuerpo extraño, como una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Los pacientes que evolucionan lentamente, o sea, los pacientes que no responden habitualmente al tratamiento antimicrobiano. Y en niños, ojo, que estén en este grupo de edad, que tengan esta temperatura por encima de 39 grados y que además tengan más de 20.000 leucos, para excluir la posibilidad de una neumonía. El hemograma sí sirve, y ayuda para tomar decisiones en qué paciente. Bueno, pero también hay otro grupo de pacientes en quienes le debemos repetir una radiografía de tórax. En los pacientes que tienen una evolución satisfactoria, que están vacunados, que no están en buenas condiciones generales, no les repitamos radiografías. Sí, necesariamente debemos repetir la radiografía en los pacientes que tienen una neumonía complicada, porque los controles radiológicos pueden ayudarnos a definir la evolución satisfactoria o no en estos casos, o la posible presencia de neumonía. E incluso a los pacientes que tengan neumonía, imágenes de neumonía redonda y que tengan una buena evolución, no es necesario hacerle estudios radiológicos. Dame la siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos, afortunadamente contamos con estas vacunas conjugadas que a partir del año 2000 cambió totalmente el panorama de nuestras infecciones por neumococo, ya que estas vacunas son muy eficaces, inmunogénicas, y además no permiten la colonización por gérmenes o por serotipos virulentos. En Colombia, actualmente, se aplica esta vacuna, la vacuna conjugada de 10 valencias. Aquí mostramos que con esta vacuna quedan por fuera los serotipos 3, 6A y 19A. Estos, el 3 y el 19A, son responsables de un gran número de neumonías complicadas, severas, necrotizantes, y además estas vacunas, a pesar de que está incluida, este serotipo, a pesar de que está incluido en la de 13 valencias, que no se pone de rutina, solo en circunstancias especiales en Colombia, este 19A hace esto. La siguiente, miren, aquí tenemos porcentaje de aislamiento de serotipos por año en menores de 5 años, esto es en Colombia. Miren,
cómo el serotipo 19A va en incremento. O sea que esa sería una tarea de la gente que tiene que ver, que toma las decisiones en Colombia, para que existan otras alternativas de vacuna para solucionar este problema del serotipo 19A. La siguiente, por favor. Estos son los factores que debemos tomar en cuenta para hospitalizar a los niños con neumonía. No todos los niños con neumonía se hospitalizan y tampoco todos los niños que se hospitalizan deben estar en sala general o en sala, sino algunos deben ir a unidades de cuidados intensivos. Aquí tenemos estos casos, neumonía de focos múltiples, los pacientes que tengan una saturación de oxígeno por debajo de 92, que tengan alteración del estado de conciencia, que tengan una frecuencia respiratoria elevada por encima de 70 en lactantes menores de 1 año o mayor de 50, de 2 años en adelante, deben ir a unidades de cuidados intensivos. Pero estas son las indicaciones de hospitalización. La siguiente, por favor. Bueno, a todos los aislamientos de neumococo tenemos la obligación de buscarle cuál es la concentración mínima inhibitoria para penicilina y para la cefalosporina de tercera generación. Aquí mostramos cómo la MIC para los aislamientos de neumococo en focos extrameningio, mire, esta es la MIC. Y para ceftriaxona y cefotaxime, esta es la MIC. Es diferente en los aislamientos en el sistema nervioso central. De tal manera que podemos afirmar con toda seguridad que en nuestro medio la prevalencia de resistencia de neumococos multiresistentes a penicilina y cefalosporina es baja. Dame la siguiente, por favor. Bueno, esto es el tratamiento, pero no me voy a dedicar a esto, es esto. La ampicilina y la penicilina son antibióticos que se deben utilizar en niños con neumonía, que no sean neumonías graves, y que además tengan su esquema de vacunación completo. Estos antibióticos son útiles en la mayoría de los casos de neumonía bacteriana por neumococo. Cefotaxime y ceftriaxona en niños menores de 12 meses que tengan cuadros severos y que no estén inmunizados, porque estos antibióticos tienen una gran cobertura para gérmenes productores de beta-lactamasa. Ceftarolina está aprobada para uso en neumonías por neumococo, estafilococo aureus meticilino resistente y meticilino sensible. Solo los macrólidos cuando se sospechen esto, micoplasma y clamidia. Y amoxicilina es una alternativa para lactantes y niños totalmente inmunizados contra neumococo y hemófilos influenza, cuando no se piensa en estafilococos aureus. Es decir, no podemos, quitémonos en la cabeza que debemos utilizar antibióticos diferentes. Dame la siguiente, ya voy a terminar. No olvidemos que en niños con enfermedad grave y aquellos que requieren hospitalización, el diagnóstico debe ser confirmado por radiografía de tórax. Eso sin duda. El diagnóstico etiológico debe establecerse en los niños con neumonía complicada y en aquellos con pobre respuesta a la terapia antibiótica empírica, que no es la mayoría de los pacientes. De tal manera, ¿cuánto es la positividad de los hemocultivos en pacientes con neumonía? No más del 10%, y en algunos estudios revela 5%. El diagnóstico de neumonía debe ser considerado en lactantes y niños con tos, taquipnea, retracciones y auscultación anormal. Debe pensarse en neumonía. No pensamos en eso. Dame la siguiente, por favor. La taquipnea, el aleteo nasal, los estertores, las retracciones y la hipoxia aumentan la probabilidad de neumonía. La ausencia de taquipnea es útil para excluir, es decir, quien no tenga taquipnea muy probablemente no tiene neumonía. Pero la ausencia de los otros signos puede estar presente y el paciente tener neumonía. Y en países como los nuestros con recursos limitados, donde la prevalencia de neumonía es alta, una sola alteración respiratoria aumenta la certeza de la neumonía. La siguiente. Bueno, muchas gracias a ustedes por su atención.